Hola a todos, soy JB Grande Fanfics, espero que les guste el remaster de QHPS. Si yo reencarnaba en Pokémon y me apoyarían mucho con unirse a mi canal y si me dejan su me gusta y un comentario. Capítulo 15, el día que todo comenzó, parte 1. La última noche antes del viaje, la noche había caído sobre Pueblo Paleta. El pueblo estaba tranquilo. Las luces de las casas comenzaban a apagarse poco a poco, mientras las familias se preparaban para descansar. Pero había una casa donde alguien no podía dormir. La casa de los Ketchum. Delia estaba sentada en la cocina con una taza de té entre sus manos. Ya habían pasado varios minutos desde la última vez que miró el reloj. Y aún así, no tenía sueño. Suspiró. Mañana era el día. El día que su hijo había esperado durante años. El día en que Ash Ketchum comenzaría oficialmente su aventura Pokémon. Parece mentira, murmuró. Miró hacia las escaleras. Arriba estaba Ash. El mismo niño que años atrás corría por la casa preguntando todo sobre los Pokémon. El mismo niño que se emocionaba cada vez que veía una nueva especie. El mismo niño que no podía quedarse quieto cuando descubría algo interesante. Pero ya no era un niño pequeño. Tenía 10 años. Y mañana saldría al mundo. Delia sonrió al recordar los últimos años. Recordó cuando Ash era pequeño y no entendía nada de aquel mundo. Recordó sus primeras preguntas. Sus primeros libros. Sus primeros intentos de entrenamiento. Recordó también las veces que volvía del laboratorio del profesor Oak lleno de historias. Hoy aprendí sobre un Pokémon nuevo, hoy ayudé a un Pokémon herido, hoy el profesor me enseñó algo interesante. Siempre había tenido esa curiosidad. Esa forma de mirar el mundo. Como si cada día fuera una nueva oportunidad para aprender algo. Delia apoyó la taza sobre la mesa. Aunque estaba orgullosa, no podía evitar sentir un pequeño nudo en el corazón. No era miedo. Confiaba en Ash. Sabía que se había preparado. Sabía que no era el mismo niño de antes. Pero una madre siempre se preocupa. Incluso cuando su hijo crece. Incluso cuando sabe que está listo. Solo prométeme que volverás a visitarme, dijo mirando hacia las escaleras. Aunque Ash no podía escucharla. Mientras tanto, en el laboratorio del profesor Oak, las luces seguían encendidas. El profesor revisaba los últimos detalles antes del gran día. 3 Pokéballs estaban sobre la mesa. Bulbasaur, Charmander, Squirtle. Los 3 Pokémon que comenzarían el camino de un nuevo entrenador. También revisaba las Pokédex. Los documentos. Los registros. Todo debía estar preparado. Oak sonrió ligeramente. Había visto pasar muchas generaciones de entrenadores. Cada uno con sueños diferentes. Cada uno con una forma distinta de entender a los Pokémon. Pero Ash era especial. No porque fuera perfecto, sino porque durante años había demostrado algo que muchos tardaban en aprender. Los Pokémon no eran herramientas. Eran compañeros. El profesor tomó una libreta antigua. En ella había registros de años anteriores. Entre ellos estaban las notas del campamento Pokémon. Las observaciones de Ash. Sus investigaciones. Su crecimiento. Oak cerró la libreta con una sonrisa. Has crecido bastante, Ash, dijo en voz baja. Mañana veremos qué clase de entrenador decides ser. En otra casa de Pueblo Paleta, Gary tampoco podía dormir. Aunque intentaba aparentar tranquilidad incluso consigo mismo. Estaba demasiado emocionado. Mañana recibiría su primer Pokémon. Mañana comenzaría oficialmente su camino. Miró una Pokéball vacía sobre su escritorio. Sonrió. Finalmente. Durante años había escuchado historias de entrenadores. Había visto investigaciones de su abuelo. Había estudiado Pokémon. Pero ahora sería diferente. Ahora él estaría en el campo. No como un observador, sino como entrenador. Gary se recostó mirando el techo. Pensó en Ash. Su rival. Su amigo.
La competencia entre ellos siempre había existido. Desde pequeños. Pero ahora sería diferente. Ya no serían solo dos niños comparando conocimientos. Serían entrenadores. Y eso significaba que tendrían que demostrar cuánto habían aprendido. Espero que estés listo, Ash. Sonrió. Porque no pienso perder. Mientras todos en Pueblo Paleta se preparaban para el amanecer. Ash estaba en su habitación. Sentado frente a su escritorio. Miraba varios objetos que había guardado durante años. Su diario. Sus notas. Sus recuerdos. Todo aquello representaba una parte de su camino. Una etapa que estaba a punto de terminar. Mañana comenzaría una nueva. Pero antes de dormir, Ash miró por la ventana, observando las estrellas. Sabía que después de tantos años de preparación, finalmente había llegado el momento. El momento que había estado esperando desde que abrió los ojos en este mundo. Su aventura Pokémon estaba a punto de comenzar. Y mientras el reloj avanzaba lentamente, una última noche quedaba atrás. Porque al amanecer, Ash Ketchum dejaría de ser solamente un niño de Pueblo Paleta. Y se convertiría en un entrenador Pokémon. Parte 2. Los recuerdos antes del comienzo. La habitación estaba en silencio. Solo se escuchaba el sonido del viento entrando suavemente por la ventana. Ash seguía sentado frente a su escritorio. Durante unos minutos no hizo nada. Simplemente observó. Mañana todo cambiaría. Después de tantos años esperando ese momento, finalmente había llegado. Sobre el escritorio había varios objetos. No eran objetos especiales por su valor. Eran especiales por lo que representaban. Ash tomó primero una pequeña medalla. La medalla del campamento Pokémon. La sostuvo entre sus dedos y sonrió. Recordó aquel verano. Cuando todavía era un niño de 6 años. Cuando apenas estaba comenzando a entender que este mundo no era una historia que podía observar desde lejos. Era real. Los Pokémon eran reales. Las personas eran reales. Los sentimientos eran reales. Recordó a los otros niños. Las pruebas. Los aprendizajes. El momento en que comprendió que conocer a un Pokémon no era solamente saber su nombre o sus habilidades. Era entenderlo. Después, tomó el certificado del campamento. Leyó las palabras escritas en él. Participación y desarrollo como joven investigador Pokémon, parecía algo sencillo. Pero para él significaba mucho. Porque fue una de las primeras veces que sintió que pertenecía a este mundo. No era solamente alguien con recuerdos de otra vida. Era Ash Ketchum, un niño de Pueblo Paleta. Un futuro entrenador. Su mirada pasó al diario de investigación. Lo abrió lentamente. Dentro había páginas llenas de anotaciones. Información sobre Pokémon. Comportamientos. Observaciones. Preguntas. Algunas respuestas. Muchas más dudas. Ash sonrió. Incluso después de años estudiando, seguía existiendo una enorme cantidad de cosas que no conocía. Y eso le gustaba. Porque significaba que todavía tenía mucho por descubrir. Pasó varias páginas hasta encontrar algunas notas antiguas. Sus primeros intentos de comprender el aura. Recordó cuando apenas podía sentir aquella extraña energía. Cuando pensaba que estaba cerca de entenderla, pero al mismo tiempo no tenía idea de cómo funcionaba. El camino había sido lento. No había despertado un poder increíble de la noche a la mañana. Había tenido que aprender paciencia. Escuchar. Observar. Comprender. Y aunque todavía estaba lejos de dominarlo, sabía que había avanzado. Después encontró algo que le hizo sonreír. Una pequeña colección de cartas. Las cartas que había intercambiado con Serena. Recordó a la niña que conoció años atrás. El campamento. Sus conversaciones. Las aventuras pequeñas que habían vivido juntos. No sabía cómo sería el futuro. No sabía cuándo volverían a verse. Pero estaba seguro de algo. Serena era una persona importante para él.
una amiga que había formado parte de su crecimiento. También estaba la libreta de aventuras compartida. Un recuerdo sencillo, pero importante. No era una recompensa. No era un objeto raro. Era una prueba de que los momentos más pequeños podían convertirse en los más valiosos. As pasó una mano sobre la portada. ¿Cuántas cosas han pasado?, murmuró. Por un momento cerró los ojos. Y recordó todo. Recordó despertar en este mundo. Recordó la confusión de sus primeros días. Recordó a Delia, su madre. La persona que, sin importar quién había sido antes, lo aceptó como su hijo. Recordó al profesor Oak. El primero que notó su curiosidad. El primero que lo guió. Recordó a Gary, su rival. Su amigo. La persona que siempre lo empujaba a mejorar. Recordó a Ración. Un compañero diferente. Alguien que tomó un camino distinto, pero que compartía la misma pasión por los Pokémon. As abrió los ojos. Durante mucho tiempo había pensado en este día como el inicio de su historia. Pero ahora entendí algo. Su aventura no comenzaba mañana. Había comenzado mucho antes. Desde el momento en que decidió vivir este mundo. No como un espectador, sino como alguien que realmente pertenecía a él. Entonces una pequeña ventana azul apareció frente a él. As la miró con curiosidad. Sistema de evolución del entrenador, evento importante detectado. Inicio del viaje Pokémon. Estado, preparación completada. Registro, el usuario ha construido una base sólida antes de comenzar su aventura. Conocimientos adquiridos. Vínculos creados. Experiencias acumuladas. Recomendación, no olvidar que un entrenador no se mide por lo que posee, sino por los vínculos que construye. As sonrió ligeramente. El sistema no le estaba dando una recompensa. No estaba desbloqueando una habilidad. Solo estaba registrando algo que él ya sabía. Mañana empezaría un nuevo capítulo. Y esta vez, no estaría preparándose. Estaría viviendo la aventura. As apagó la luz de su habitación. Se acostó. Por primera vez en mucho tiempo no pensó en entrenamientos. Ni en estadísticas. Ni en lo que podía ocurrir. Simplemente cerró los ojos. Porque al día siguiente, recibiría su primer Pokémon. Y todo cambiaría. Parte 3. El último amanecer antes del viaje. La noche pasó lentamente. Pueblo Paleta permaneció tranquilo mientras las horas avanzaban. Pero para As, dormir no fue tan sencillo como esperaba. No porque estuviera nervioso. Ni porque tuviera dudas. Era algo diferente. Era la sensación de estar frente a un momento que había imaginado durante años. Finalmente, los primeros rayos del sol comenzaron a entrar por la ventana. As abrió los ojos. Durante unos segundos se quedó mirando el techo. Después sonrió. Había llegado el día. Se levantó de la cama y comenzó a prepararse. Su mochila ya estaba lista desde la noche anterior. Todo estaba ordenado. Su libreta. Sus cosas personales. Los objetos importantes que había guardado durante años. Todo tenía un lugar. Mientras se cambiaba, As miró una vez más su habitación. Ese lugar había sido su refugio durante mucho tiempo. Ahí había leído cientos de libros. Ahí había estudiado Pokémon. Ahí había imaginado cómo sería su aventura. Pero ahora era diferente. Ya no tenía que imaginarla. Iba a vivirla. Bajo las escaleras. El olor del desayuno llenaba la casa. Delia estaba en la cocina, preparando comida. Cuando lo vio, sonrió. Buenos días. As sonrió. Buenos días, mamá. Por unos segundos ambos se quedaron en silencio. No era un silencio incómodo. Era uno de esos momentos donde no hacían falta palabras. Delia observó a su hijo. Seguía viendo al niño que había criado. Pero también veía al joven entrenador en el que se estaba convirtiendo. ¿Dormiste bien?, preguntó. As pensó unos segundos. Más o menos. Delia soltó una pequeña risa. Me imaginé. ¿Desayunaron juntos?
Delia intentó actuar con normalidad. Habló de cosas simples. De la comida. Del clima. De que Ash debía recordar llevar todo. Pero ambos sabían que ese día era diferente. Cuando terminaron, Delia se acercó y acomodó la mochila de Ash. Como cuando era pequeño. ¿Recuerda algo?, dijo. Ash la miró. No importa qué tan lejos llegues. Hizo una pausa. Siempre tendrás un lugar al que volver. Ash sonrió. Lo sé, mamá. Después de despedirse de Delia, Ash salió de la casa. El aire de la mañana era fresco. Pueblo Paleta parecía igual que siempre. Las mismas calles. Los mismos árboles. Los mismos lugares donde había crecido. Pero para él todo se sentía diferente. Porque ahora estaba viendo ese lugar por última vez como un niño que esperaba comenzar. A partir de hoy sería un entrenador. Mientras caminaba hacia el laboratorio del profesor Oak, pensó en algo. Durante años había preparado este momento. Había estudiado. Había entrenado. Había aprendido sobre Pokémon. Incluso había intentado comprender el aura. Pero había algo que no podía preparar. El compañero que encontraría. El Pokémon que estaría a su lado. Porque al final, un entrenador no elegía solamente un Pokémon. También era elegido por él. Ash llegó a una esquina del camino. Miró el reloj. Todavía tenía tiempo. El laboratorio estaba cerca. Podía llegar temprano. Como todos esperaban. Como había planeado durante años. Entonces se detuvo. Miró hacia el cielo. Y recordó algo que había aprendido. Los Pokémon no eran objetos esperando ser escogidos. Eran seres con personalidad. Con sentimientos. Con sus propias historias. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Quizás no todo tenía que salir exactamente como estaba planeado. Quizás una aventura de verdad no empezaba siguiendo un camino perfecto, sino aceptando lo inesperado. Ash miró nuevamente el reloj. Sabía que si caminaba tranquilamente llegaría después de la hora indicada. Durante unos segundos dudó. La parte responsable de él le decía que debía apresurarse. Pero otra parte, la que había aprendido a confiar en los caminos diferentes, le decía que esperara. Finalmente guardó las manos en los bolsillos. Supongo que veremos qué pasa, dijo con una sonrisa. Y continuó caminando. Sin correr. Sin preocuparse. Sin saber que aquella pequeña decisión cambiaría completamente el inicio de su aventura. Mientras tanto, en el laboratorio del profesor Oak, 3 Pokémon esperaban a sus nuevos entrenadores. Y una pequeña criatura amarilla dormía tranquilamente en una habitación aparte. Sin saber que su vida estaba a punto de cambiar. El reloj avanzó. Los minutos pasaron. Y poco a poco, el momento se acercaba. Parte 4. Un nuevo compañero Ash continuó caminando por las tranquilas calles de Pueblo Paleta. El sol ya había comenzado a elevarse más en el cielo. La brisa de la mañana movía ligeramente los árboles mientras avanzaba hacia el laboratorio del profesor Oak. No tenía prisa. No porque no le importara el momento. Todo lo contrario. Había esperado tantos años para ese día que quería disfrutar cada instante. Miró alrededor. Ese era el lugar donde había crecido. El camino que había recorrido cientos de veces. Pero esta vez era diferente. Esta vez no iba al laboratorio como un niño curioso. Iba como un futuro entrenador Pokémon. Finalmente llegó frente al laboratorio. Ash sonrió. Llegué. Dijo con tranquilidad. Pero cuando abrió la puerta, notó algo extraño. El lugar estaba demasiado tranquilo. No había 3 Pokémon esperando. No había 3 Pokéballs sobre la mesa. Y tampoco estaba Gary con esa sonrisa de superioridad diciendo que ya había elegido. El profesor Oak levantó la mirada. Ash. El anciano sonrió. Me alegra que hayas llegado. Ash entró. Buenos días, profesor. Después miró alrededor. ¿Dónde están los Pokémon iniciales? Oak guardó silencio unos segundos.
Entonces miró el reloj. Siguió su mirada. Fue ahí cuando entendió. Había pasado más tiempo del que pensaba. Oh, murmuró. Llegué tarde. No estaba molesto. Ni preocupado. Simplemente sorprendido. Oak suspiró ligeramente. Gary llegó temprano y ya recibió su Pokémon. Sonrió. Eso era exactamente algo que esperaba de Gary. Supongo que era de esperarse. El profesor continuó, y los 3 Pokémon iniciales ya fueron entregados. Observó las Pokéballs vacías. Por un instante recordó todos los años preparándose para ese momento. Pero en lugar de sentirse decepcionado, sintió curiosidad. Porque había aprendido algo importante. El camino de un entrenador no siempre comenzaba como uno esperaba. Oak caminó hacia otra habitación. Sin embargo, todavía tengo una opción. Lo siguió. Entonces escuchó un sonido. Pica. Una pequeña criatura amarilla estaba sentada en una esquina. Sus mejillas rojas brillaban suavemente. Se quedó mirándolo. Pikachu. El profesor Oak explicó, este Pikachu llegó hace poco. Es bastante especial. Pero también tiene una personalidad complicada. Sonrió. Eso suena interesante. Se acercó lentamente. Pikachu levantó la mirada. No parecía contento. Más bien parecía estar evaluándolo. Se agachó. Hola, Pikachu. El Pokémon no respondió. Solo apartó la mirada. No intentó forzarlo. No lo cargó. No intentó demostrarle que era su entrenador. Simplemente se sentó a una distancia prudente. Parece que ninguno de los dos esperaba esto. Pikachu movió ligeramente las orejas. Sonrió. Supongo que tendremos que conocernos poco a poco. Oak observó la escena en silencio. Era una reacción diferente. Muchos niños querían un Pokémon fuerte. Querían un compañero que obedeciera desde el primer momento. Pero estaba haciendo algo que había aprendido durante años. Primero había que ganarse la confianza. Finalmente, el profesor entregó a la Pokéball de Pikachu. La observó unos segundos. Después miró al pequeño Pokémon. Bueno. Supongo que comenzamos juntos. Pikachu seguía serio. Pero no se apartó. Salió del laboratorio. El viaje había comenzado. No con Bulbasaur. No con Charmander. No con Squirtle. Sino, con un Pokémon que parecía tan sorprendido por la situación como él. Un Pokémon que todavía no confiaba completamente. Pero que, por alguna razón, había decidido caminar a su lado. Y así, sin saberlo todavía, Ketchum acababa de conocer al compañero que marcaría su historia. Final del capítulo 15, capítulo 16. El primer día de la aventura, el aire fresco de la mañana acompañaba cada paso. La emoción seguía recorriendo mi cuerpo mientras abandonaba el laboratorio del profesor Oak. Había esperado este día durante años. Primero como David, soñando frente a una pantalla. Después, como preparándome desde los 6 años para este momento. Y ahora, por fin era un entrenador Pokémon. A unos metros detrás de mí, caminaba mi nuevo compañero. Pikachu. No parecía especialmente feliz. Mantenía cierta distancia y, cada vez que yo disminuía la velocidad, él también lo hacía, como si quisiera dejar claro que solo caminaba porque no tenía otra opción. Sonreí con resignación. Supongo que todavía no te agrado mucho. Pika. Aquella respuesta fue suficiente para confirmar mis sospechas. No pude evitar reír un poco. Está bien. No pienso obligarte a confiar en mí. Eso tendré que ganármelo. Pikachu desvió la mirada. Aunque siguió caminando detrás de mí. Al salir del camino principal del laboratorio distinguí una figura conocida esperándome. Mi madre. Delia. En cuanto me vio, levantó una mano, con una enorme sonrisa. Aceleré un poco el paso. Mamá. Cuando llegué frente a ella, lo primero que hizo fue mirar a Pikachu. Sus ojos se iluminaron de inmediato.
Así que tú eres el compañero que eligió el profesor Oak. Delia se agachó hasta quedar a su altura. No intentó acariciarlo. Después de tantos años conviviendo con Pokémon, sabía perfectamente que algunos necesitaban su espacio. Solo sonrió, con la misma calidez de siempre. Hola, Pikachu. Espero que cuides mucho de mi hijo. Pikachu la observó unos segundos. Luego giró lentamente la cabeza. Pika. No era una respuesta grosera. Simplemente. Todavía no confiaba en los humanos. Me rasqué la nuca. Bueno. Como puedes ver, todavía no es el Pokémon más sociable del mundo. Pikachu infló ligeramente las mejillas. Pika. Delia soltó una pequeña risa. No te preocupes. Las mejores amistades llevan tiempo. Asentí. Eso mismo pienso. Miré a Pikachu. Ya verás. Algún día seremos un gran equipo. Pikachu no respondió. Pero tampoco se alejó. Para mí. Eso ya era un pequeño avance. Mi madre volvió a mirarme. Esta vez su sonrisa era distinta. Más tranquila. Más orgullosa. Durante 4 años me había visto estudiar en el laboratorio. Había soportado incontables conversaciones sobre Pokémon. Me había acompañado al campamento Pokémon. Había visto cómo entrenaba mi cuerpo y cómo aprendía primeros auxilios para Pokémon. Sabía cuánto había esperado este momento. Se acercó un paso más. Con cuidado acomodó el cuello de mi chamarra, igual que cuando era pequeño. Cuídate mucho, Ash. El mundo es muy grande. Y aunque confío en ti, nunca olvides que siempre habrá cosas nuevas por aprender. Sonreí. Lo prometo. Sin pensarlo 2 veces la abracé. Ella correspondió al abrazo con fuerza. Ninguno dijo nada durante unos segundos. No hacía falta. Cuando nos separamos, vi un pequeño brillo en sus ojos. Intentó ocultarlo sonriendo. No importa cuántos años pasen. Siempre serás mi pequeño. Reí suavemente. Y tú siempre serás mi mamá. Ella me dio un último abrazo antes de dar un paso atrás. Es hora de que empieces tu aventura. Asentí. Giré para comenzar a caminar hacia la ruta 1. No volví la vista atrás. Porque sabía que, si lo hacía, probablemente me costaría mucho más despedirme. El camino estaba tranquilo. Los rayos del sol atravesaban las copas de los árboles mientras algunos Pidgey volaban de un lado a otro. Respiré profundamente. Comenzó. Esta ya no es una historia que vi en televisión. Es mi vida. Y, aunque conozca parte del futuro, ya comprobé que puede cambiar. Recordé todo lo ocurrido durante los últimos años. El campamento Pokémon. Las enseñanzas del profesor Oak. Mi amistad con Gary. Los días junto a Serena. Las investigaciones. Las misiones del sistema. Y, por supuesto, Ración. Había tomado un camino distinto al mío. Sabía que volveríamos a encontrarnos algún día. Pero ahora, cada uno debía recorrer su propia aventura. Mientras caminábamos, intenté percibir con calma el aura de Pikachu. No buscaba leer sus pensamientos. Eso era imposible. Solo quería comprender un poco mejor cómo se sentía. Cerré los ojos durante un instante. La sensación era tenue. Inseguridad. Desconfianza. Pero también curiosidad. Sonreí para mis adentros. Era suficiente. La confianza no nacía de un día para otro. Se construía, paso a paso. Seguimos avanzando durante varias horas. Yo adaptaba mi ritmo al suyo para que nunca se quedara demasiado atrás. Pikachu parecía darse cuenta. Aunque no decía nada. Al llegar a un pequeño río me agaché para beber un poco de agua. Después lo miré. Oye. ¿Qué te parece si subes a mi hombro? Así avanzaremos un poco más rápido. Pikachu cruzó los brazos. Pika. Negación absoluta. Solté una pequeña carcajada. Tenía que intentarlo. Seguimos caminando junto al río. El bosque comenzó a hacerse cada vez más denso. Entonces, un grito rompió la tranquilidad del lugar. Inútil.
Después se escuchó un golpe seco. Y un quejido de dolor. Mi expresión cambió al instante. Eso no sonaba como un combate. Sonaba a un Pokémon siendo maltratado. Miré a Pikachu. Él también había levantado las orejas. Pequeñas chispas comenzaron a recorrer sus mejillas. Sin decir una sola palabra, ambos corrimos hacia el lugar del que provenían aquellos gritos. Los arbustos se apartaban a nuestro paso mientras corríamos. En apenas unos segundos llegamos hasta un pequeño claro del bosque. Allí encontré la escena que había imaginado. Y aún así me revolvió el estómago. Un Nidoran macho estaba tirado sobre el suelo. Respiraba con dificultad. Tenía varios raspones en el cuerpo y una de sus patas delanteras temblaba al intentar levantarse. Frente a él había un muchacho de unos 12 o 13 años. Volvía a levantar el brazo con intención de golpearlo otra vez. «Oye, detente», grité. El entrenador se giró molesto. «¿Y tú quién eres?». No le respondí. Me coloqué inmediatamente entre él y Nidoran. El pequeño Pokémon retrocedió unos centímetros por instinto. Todavía estaba asustado. «¿Qué estás haciendo?», pregunté sin apartar la mirada del hombre. Él soltó una risa con desprecio. «Castigándolo. No sirve para nada. Ni siquiera pudo vencer a un Caterpie salvaje. Merece aprender». Sentí como los puños se me cerraban solos. Los Pokémon no aprenden a golpes. El muchacho se encogió de hombros. «Es mi Pokémon. Puedo hacer lo que quiera con él». Negué lentamente. «No precisamente, porque es tu Pokémon. Es tu responsabilidad cuidarlo. No maltratarlo». El entrenador soltó un bufido. «¡Qué sermón! ¿Quién te crees que eres?». «Un entrenador», respondí, con firmeza. «Y jamás trataría así a uno de mis compañeros». El muchacho rodó los ojos. «Bah. De todas formas ya me cansé de él. No vale ni la Pokéball donde está». Sacó una Pokéball de su cinturón. Por un momento pensé que iba a regresarlo. Pero hizo algo completamente distinto. La arrojó al suelo. Y la pisó con fuerza. «Desde ahora estás abandonado». Nidoran dio un pequeño salto hacia atrás. Sus ojos reflejaban algo peor que el dolor físico. Confusión. No entendía por qué la persona en la que había confiado acababa de rechazarlo. Aquella imagen terminó de colmar mi paciencia. El entrenador volvió a levantar el pie. Esta vez directamente hacia Nidoran. No pensé. Simplemente actué. Di un paso al frente. Mi puño impactó directamente en su rostro. El golpe lo hizo perder el equilibrio. Cayó sentado sobre la tierra. Antes de que pudiera reaccionar, le di una patada en el abdomen para impedir que volviera a acercarse a Nidoran. El aire escapó de sus pulmones. ¡Au! Se llevó ambas manos al estómago mientras tosía. Respiré hondo. No me gustaba recurrir a la violencia. Pero tampoco iba a quedarme mirando cómo golpeaban a un Pokémon indefenso. El muchacho me observó con rabia. «¿Estás loco?». No respondí sin levantar la voz. «Pero si vuelves a intentar hacerle daño, volveré a detenerte». Durante unos segundos ninguno habló. Finalmente el entrenador se puso de pie. Retrocedió varios pasos. «Esto no se va a quedar así». Me señaló con un dedo. «Le diré a la oficial Jenny». Giró sobre sus talones y salió corriendo hacia Ciudad Verde. No hice el menor intento por perseguirlo. Mi prioridad estaba frente a mí. Me giré lentamente. Nidoran seguía inmóvil. Temblaba. No sabía si por el dolor o por el miedo. Me agaché despacio. «Tranquilo. Ya se fue». Nidoran dio un pequeño paso hacia atrás. Era normal. Acababa de ser abandonado. ¿Por qué iba a confiar en otro humano? Saqué una Pokéball vacía de mi cinturón. No la lancé. Simplemente la sostuve abierta sobre la palma de mi mano. «Escúchame. No quiero obligarte a venir conmigo. Solo necesito llevarte a un centro Pokémon. Estás muy herido. Si intento cargarte, puedo lastimarte todavía más». Nidoran bajó la vista. Después volvió a mirarme.
Continúe hablando con calma. Si entras en esta Pokéball, podremos llegar más rápido. Cuando estés recuperado, podrás decidir qué quieres hacer. No pienso obligarte a quedarte conmigo. Guarde silencio. La decisión debía ser completamente suya. Pasaron varios segundos. Finalmente, Nidoran dio un pequeño paso hacia adelante. Una luz roja salió de la Pokéball. Lo envolvió con suavidad. El pequeño Pokémon desapareció dentro de ella. La esfera cayó sobre la hierba. Una sacudida. 2, 3, clic. La captura se había completado. No levanté los brazos. No había nada que celebrar. Aquello no era una victoria. Era una responsabilidad. Tomé la Pokéball con cuidado. Descansa. Pronto recibirás tratamiento. En ese instante sentí una mirada sobre mí. Giré la cabeza. Pikachu seguía observándome. Había visto absolutamente todo. Desde que llegamos al claro. Hasta el momento en que Nidoran aceptó entrar por voluntad propia en la Pokéball. Nuestras miradas se cruzaron. No dije nada. No hacía falta. Pikachu comenzó a caminar lentamente hacia mí. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, dio un pequeño salto. Y se acomodó sobre mi hombro. Me quedé inmóvil durante un instante. Después sonreí. Gracias. Pikachu giró un poco la cabeza, intentando aparentar indiferencia. Pika. No era confianza absoluta. Todavía no. Pero acababa de dar el primer paso. Justo en ese momento, un fuerte estruendo resonó entre los árboles. El viento agitó las copas del bosque. Y una voz desesperada rompió el silencio. Apártense del camino. Corran. La voz desesperada se escuchó cada vez más cerca. Pikachu levantó las orejas mientras yo giraba hacia el sendero. Entre los árboles apareció una chica, pelirroja montada en una bicicleta, avanzando a toda velocidad. Su rostro mostraba preocupación y miedo. Detrás de ella, una enorme cantidad de Pokémon voladores atravesaba el cielo. Spearow, dijo Pikachu sorprendido. La chica pasó junto a nosotros sin detenerse. Una bandada de Spearow me está persiguiendo. Al escuchar eso miré hacia arriba. Eran demasiados. Y por la forma en que volaban, no parecían estar jugando. Algo los había enfurecido. La chica continuó avanzando, pero algunos Spearow comenzaron a separarse de la bandada. Uno de ellos descendió rápidamente hacia ella. Pikachu. Mi compañero ya sabía qué hacer. Saltó de mi hombro. Ataque rápido. Pikachu se convirtió en un destello amarillo y golpeó al Spearow antes de que pudiera alcanzar a la chica. El impacto hizo que la bicicleta perdiera estabilidad. Cuidado. Intenté advertirle. Pero la rueda delantera golpeó una piedra. La chica salió despedida y cayó sobre la hierba. Corrí hacia ella. ¿Estás bien? Le extendí la mano. Ella la aceptó algo confundida. Sí. Gracias. Pero antes de poder decir algo más, un ruido metálico llamó nuestra atención. La bicicleta estaba en el suelo. La descarga de Pikachu había dejado algunas partes quemadas y la estructura estaba dañada. La chica se quedó mirándola en silencio. Mi bicicleta. Su expresión cambió completamente. Podía entenderla. Aunque fuera un objeto, era algo importante para ella. Lo siento. No había otra manera de detenerlos. Ella apretó los labios. Después suspiró. Supongo que es mejor una bicicleta rota que terminar herida. Asentí. Tenemos que salir de aquí. Los Spearow todavía siguen alterados. En ese momento miré la Pokéball de Nidoran. Seguía siendo mi prioridad. Necesitaba llegar al centro Pokémon cuanto antes. Saqué la esfera y se la entregué a la chica. Necesito pedirte un favor. Ella me miró sorprendida. ¿Qué pasa? Este Pokémon está herido. Necesita atención médica. Llévalo al centro Pokémon de Ciudad Verde. La chica tomó la Pokéball con cuidado. ¿Y tú? Miré hacia el cielo. Los Spearow seguían acercándose. Pikachu volvió a colocarse frente a mí.
Los detendremos. Ella abrió los ojos. ¿Estás loco? Son demasiados. Negué con la cabeza. No necesito derrotarlos a todos. Solo necesito darte tiempo. Durante unos segundos me observó. Probablemente estaba pensando que era una mala idea. Y tal vez lo era. Pero no podía permitir que esos Pokémon siguieran persiguiéndola hasta la ciudad. Finalmente guardó la Pokéball. Está bien. Pero prométeme que llegarás. Sonreí. Lo prometo. La chica comenzó a correr hacia Ciudad Verde. Me quedé atrás junto a Pikachu. El bosque quedó en silencio. Solo se escuchaban las alas de la bandada acercándose. Pikachu me miró. Pika. Puse una mano sobre su cabeza. Lo sé. Es peligroso. Pero no vamos a abandonar a alguien que necesita ayuda. Pikachu apartó un poco la mirada. Pero no se movió. Eso era suficiente. Los primeros Spearow descendieron. Pikachu, ataque rápido. La batalla comenzó. Pikachu se movía entre ellos, como podía. No buscábamos lastimarlos más de lo necesario. Solo detenerlos. Cada ataque tenía que ser preciso. Cada movimiento debía contar. Un Spearow bajó desde arriba. A la izquierda. Pikachu giró justo a tiempo. El Pokémon pasó rozándolo. Ahora. Pikachu golpeó con ataque rápido. Pero eran demasiados. Aunque lograba esquivar varios ataques, poco a poco comenzaba a cansarse. Uno de los Spearow logró golpearlo y lo hizo caer al suelo. Pikachu. Corrí hacia él. Mi compañero levantó la cabeza lentamente. Estaba agotado. Pero no retrocedía. Me quedé observándolo. Este era el mismo Pikachu que hacía unas horas no quería ni caminar conmigo. Y ahora estaba aquí. Luchando a mi lado. No porque lo obligara. Porque había elegido quedarse. Sonreí. Gracias por confiar un poco en mí. Pikachu se levantó. Sus mejillas comenzaron a liberar electricidad. Los Spearow volvieron a lanzarse. Esta vez juntos. Pikachu. Terminemos esto. Mi compañero reunió toda la energía que tenía. La electricidad iluminó el claro del bosque. Impactrueno. Un enorme rayo atravesó el cielo. El estruendo hizo vibrar los árboles. Durante unos segundos todo quedó completamente blanco. Cuando la luz desapareció, los Spearow que seguían atacando estaban en el suelo, agotados. Los demás habían escapado. Respiré con dificultad. Pikachu cayó sentado. Me acerqué y lo tomé con cuidado. Lo hiciste increíble. Pikachu cerró los ojos unos segundos. Pero entonces, un pequeño movimiento llamó mi atención. Uno de los Spearow que había quedado atrás intentaba levantarse. Me acerqué lentamente. No parecía querer pelear. Solo estaba cansado. Una de sus alas estaba lastimada, pero no parecía una herida grave. El Pokémon me miró con desconfianza. Era comprensible. Habíamos estado enfrentándonos hace unos momentos. Me agaché. Tranquilo. No voy a hacerte daño. Spearow retrocedió un poco. Entonces dejé que mi aura fluyera lentamente. No era una fuerza enorme. No podía curarlo por completo. Solo ayudarlo. Pulso curativo. Una pequeña luz envolvió su ala. La energía calmó la molestia y permitió que moviera mejor la extremidad. Spearow abrió los ojos sorprendido. Movió el ala. Después miró al cielo. La bandada ya se había ido. Estaba solo. Volvió a mirarme. Esta vez no había miedo. Solo curiosidad. Guardé silencio unos segundos. Después saqué una Pokéball. No tienes que venir conmigo. La decisión es tuya. Si quieres regresar con tu bandada, puedes hacerlo. Spearow observó la esfera. Luego me observó a mí. Y después caminó lentamente hasta tocar la Pokéball con el pico. Sonreí. ¿Estás seguro? Spearow respondió con determinación. Lancé la Pokéball. Un destello rojo lo envolvió. La esfera cayó sobre la hierba. Una sacudida. 2, 3. Clic.
Spearow había decidido convertirse en mi compañero. Recogí la Pokéball con cuidado. Bienvenido al equipo. Pikachu me observó desde mis brazos. No parecía molesto. Parecía estar pensando. Entonces, el viento cambió. Las hojas comenzaron a elevarse lentamente. El bosque quedó completamente en silencio. Una enorme sombra cubrió el suelo. Levanté la mirada. Y allí estaba. Un ave dorada cruzaba el cielo. Sus plumas brillaban bajo la luz del sol. Un arco iris seguía su camino entre las nubes. Mi respiración se detuvo. Aunque conocía su nombre. Aunque sabía lo que significaba. Verlo en este mundo era completamente diferente. Oh. El nombre salió de mis labios casi en un susurro. Durante unos segundos me quedé completamente quieto. Sabía lo que era. Sabía la importancia que tenía. Pero verlo con mis propios ojos era diferente. No era un personaje de una serie. No era un recuerdo. Era un Pokémon real. Un ser vivo que acababa de cruzar frente a mí. Pikachu también observaba el cielo en silencio. Incluso él parecía entender que aquello no era un Pokémon común. Sin apartar la mirada, saqué mi Pokédex. Necesito registrarte. La abrí y apunté hacia el cielo. La pantalla comenzó a analizarlo. Pokédex buscando información. Pokémon no registrado. Datos insuficientes. Fruncí el ceño. Era algo que esperaba. Aunque conociera muchos Pokémon de mi antigua vida, este mundo seguía teniendo misterios. Pero antes de guardar la Pokédex, la pantalla cambió. Sistema de evolución del entrenador enlace detectado. Pokédex conectada. Analizando objetivo. Capturando imagen. Una pequeña luz salió de la Pokédex. La cámara tomó una fotografía de O mientras atravesaba las nubes. La imagen quedó almacenada. Registro completado. Archivo creado, Pokémon legendario desconocido. Información obtenida, nombre, o clasificación, Pokémon legendario. Región asociada, Johto. Estado, información parcial. Datos adicionales bloqueados. La pantalla mostró una pequeña descripción. O es conocido como el Pokémon arcoiris. Las antiguas leyendas cuentan que posee una conexión con la vida y que otorgó nueva existencia a 3 Pokémon que más tarde serían conocidos como los Pokémon legendarios de las torres. Información incompleta. Se requieren más registros. La pantalla desapareció. Me quedé observando la fotografía guardada. No sabía por qué. Pero sentía que esa imagen tendría importancia en el futuro. No era simplemente una prueba de que había visto a O. Era información. Un recuerdo. Una pieza de historia. Guardé la Pokédex. Pero antes de continuar, otra ventana apareció. Sistema de evolución del entrenador objeto detectado. Bola luminosa estado, bloqueada. Condición de desbloqueo, afinidad con Pikachu. 100-100. Pikachu debe aceptar al usuario como su compañero por voluntad propia. Pikachu deberá demostrar que puede controlar correctamente su electricidad. Recompensa pendiente. Miré la ventana sorprendido. La bola luminosa. Un objeto relacionado directamente con Pikachu. Pero todavía estaba bloqueado. Y tenía sentido. Pikachu aún no confiaba completamente en mí. Aunque había luchado a mi lado. Aunque se había quedado conmigo. Todavía quedaba un largo camino. La ventana desapareció. Miré a mi compañero. Pikachu estaba sentado sobre mi hombro. No parecía incómodo. Eso ya era un gran cambio. Sonreí. Parece que todavía tenemos trabajo por hacer. Pikachu miró hacia otro lado. Pero no bajó de mi hombro. Y eso decía más que cualquier palabra. Comencé a caminar hacia Ciudad Verde. Después de unas horas, finalmente llegamos a la entrada de la ciudad. Estaba cansado. Pikachu también. Pero ambos seguíamos avanzando. Había sido un solo día. Y parecía que habían pasado semanas. Había conseguido a Pikachu. Había salvado a Nidoran. Había encontrado a Spearow.
y había visto a un Pokémon legendario. Pero lo más importante no era eso. Lo más importante era que Pikachu había elegido quedarse conmigo. Cuando entramos a la ciudad, una motocicleta se detuvo frente a nosotros. Una mujer con uniforme azul bajó del vehículo. Una oficial Geni. Me observó con seriedad. Primero a mí. Después a Pikachu. Finalmente miró las Pokéball de mi cinturón. Alto ahí. Su expresión era seria. Necesito hacerte unas preguntas. Me detuve. Claro. Respondí mientras me detenía frente a la oficial Geni. La mujer bajó de su motocicleta y me observó con atención. Primero miró a Pikachu. Después las Pokéball de mi cinturón. Su expresión era seria, pero no parecía hostil. Necesito hacerte unas preguntas. Últimamente hemos tenido algunos problemas con entrenadores que no cumplen con sus responsabilidades. Algunos abandonan a sus Pokémon. Otros intentan quedarse con Pokémon que ya no les pertenecen. Entendí la situación. Después de lo que había ocurrido con Nidoran, no podía culparla por ser cuidadosa. Lo entiendo. Saqué mi Pokédex. Puedo mostrarle mi información de entrenador. La pantalla se encendió. La Pokédex comenzó a mostrar mis datos oficiales. Pokédex entrenador registrado, nombre, Asketchum edad. 10 años región, Kanto lugar de origen, pueblo Paleta profesor asociado, profesor Samuel Oak estado, entrenador Pokémon registrado. Geni revisó la información con atención. Después miró la pantalla donde aparecían mis Pokémon registrados. Pokémon registrados, Pikachu estado, compañero activo. Nidoran estado, en recuperación. Spearow estado, en recuperación. Profesor Oak. Así que eres uno de sus estudiantes. Asentí. Sí. He aprendido mucho con él antes de comenzar mi viaje. Geni guardó silencio unos segundos. Parecía que mi información estaba en orden. Pero después miró a Pikachu. El pequeño Pokémon estaba cansado. Aunque seguía sobre mi hombro, era evidente que había pasado por mucho. Ese Pikachu necesita atención. Y por lo que veo, tienes otros Pokémon heridos. Voy a llevarte al centro Pokémon. Sube. Señaló su motocicleta. Acepté. No tenía sentido rechazar ayuda. Subí con cuidado mientras Pikachu se acomodaba sobre mi hombro. Durante el camino observé Ciudad Verde. Era extraño. En mi antigua vida había visto esta ciudad muchas veces. Pero ahora era diferente. No era un escenario. No era un lugar creado para una aventura. Era una ciudad real. Había personas caminando. Entrenadores preparándose. Familias con sus Pokémon. Y también problemas que nadie veía. Geni habló mientras conducía. Ser entrenador no solo significa capturar Pokémon o ganar combates. También significa hacerse responsable de ellos. Asentí. Lo sé. Un Pokémon no es una herramienta. Es un compañero. Geni me miró ligeramente sorprendida. Esa es una buena forma de pensar. Finalmente llegamos al centro Pokémon. Pero antes de entrar escuchamos una discusión. Una voz molesta. Te estoy diciendo que ese Nidoran es mío. Me detuve. Conocía esa voz. Era él. El entrenador del bosque. Dentro del centro Pokémon estaba Misty discutiendo con él. No puedes llevártelo. Ese Pokémon estaba herido y abandonado. El hombre apretó los dientes. No tienes pruebas. Yo lo capturé. Misty frunció el ceño. Pero lo dejaste tirado. Y Geni entramos en ese momento. El entrenador me vio. Su expresión cambió. Tú. Me señaló. Ese chico me atacó y robó mi Pokémon. La oficial Geni se colocó delante. Calma. Primero escucharemos qué ocurrió. El entrenador intentó defenderse. Ese Nidoran es mío. Solo estaba entrenándolo. Pero ellos interfirieron. Misty dio un paso adelante. Eso es mentira. Yo encontré a este Pokémon después de que Ash me ayudara. Pero antes de que pudiera continuar, negué con la cabeza.
Misty no había visto lo que pasó en el bosque. Ella solo sabía lo que había ocurrido después. Entonces miré mi Pokédex. Recordé el momento. La pantalla. La conexión. El sistema. Un momento. La oficial Jenny me miró. ¿Qué ocurre? Bajé la mirada hacia la Pokédex. Necesito comprobar algo. Cerré los ojos un instante. Después pensé, si funcionó con O, tal vez también, sistema. La ventana apareció. Sistema de evolución del entrenador, consulta recibida. La Pokédex registró el evento del bosque con Nidoran. Durante unos segundos solo apareció el mensaje de búsqueda. Sistema de evolución del entrenador analizando registros vinculados. Registro encontrado. Evento, encuentro con Nidoran. Función utilizada, captura visual mediante la Pokédex. Archivo disponible. Me sorprendí. Así que esa era otra función. La Pokédex podía guardar imágenes y videos cuando el sistema la utilizaba. Abrí el archivo. Oficial Jenny. Tengo una prueba. La pantalla mostró la grabación. Todos observaron en silencio. El video mostraba al entrenador golpeando a Nidoran. Después sus palabras. Ya me cansé de él, desde ahora estás abandonado, y finalmente. La Pokéball siendo arrojada al suelo. El rostro de Jenny cambió. La expresión del entrenador desapareció. Ya no podía fingir. Esto es suficiente evidencia. Dijo Jenny con seriedad. El hombre retrocedió. Espera. No entienden. Pero Jenny ya estaba actuando. Queda detenido por abandono y maltrato de Pokémon. El entrenador se giró rápidamente y corrió hacia la salida. No me atraparán. Jenny reaccionó inmediatamente. Alto. Salió detrás de él. Por unos segundos parecía que iba a escapar. Pero la oficial Jenny conocía la ciudad. Avisó por radio a otros agentes mientras corría. El entrenador logró perderse entre las calles. Pero no completamente. La policía ya tenía su descripción. Y ahora, también tenía pruebas. Jenny regresó unos minutos después. No parecía satisfecha. Escapó. Pero no podrá esconderse para siempre. Suspiró. Lo encontraremos. Miré hacia la zona donde había desaparecido. Me molestaba que alguien así siguiera libre. Pero al menos ahora Nidoran estaba a salvo. Y eso era lo importante. En ese momento la enfermera Goy salió del área de atención. Ya pueden pasar. Sus Pokémon están siendo revisados. Misty miró hacia mí. Supongo que ahora sí podemos hablar tranquilos. Sonreí. Creo que después de todo lo que pasó hoy, nos debemos una presentación correcta. Soy Ash Ketchum, de Pueblo Paleta. Misty sonrió. Misty. Y parece que mi viaje acaba de volverse más interesante. Mientras Pikachu, Nidoran y Spearow recibían atención. El centro Pokémon estaba mucho más tranquilo después de todo lo ocurrido. Era difícil creer que todo había pasado en un solo día. Había salido de Pueblo Paleta. Había recibido a Pikachu. Había encontrado a Nidoran abandonado. Había capturado a Spearow. Había visto a O con mis propios ojos. Y ahora estaba en Ciudad Verde, intentando procesar todo lo que había pasado. Me quedé sentado en una de las bancas del centro Pokémon mientras esperaba noticias. Pikachu estaba a mi lado. Ya no estaba separado como al inicio. Eso por sí solo era un gran cambio. Después de unos minutos, la enfermera Goy salió del área de atención. Ash. Me levanté rápidamente. ¿Cómo están? Goy sonrió. Tengo buenas noticias. Primero miro a Pikachu. Él está bien. Solo necesita descansar. Usó una gran cantidad de electricidad y su cuerpo necesita recuperar energía. Pikachu cruzó los brazos, intentando aparentar que no estaba cansado. Sonreí. Seguía siendo orgulloso. Goy después tomó las otras Pokéball. Nidoran también está estable. Sus heridas físicas mejorarán con el tratamiento. Pero, su expresión cambió ligeramente. Lo que vivió puede tardar más en sanar. Bajé la mirada.
Lo entendía. Nidoran no solo había sido lastimado físicamente. Había sido abandonado por alguien en quien confiaba. Le daré el tiempo que necesite. Respondí. Goi sonrió. Eso es lo que hace un buen entrenador. Después revisó la última Pokéball. Y Spearow está mucho mejor. Sus heridas eran leves comparadas con las de Nidoran. Probablemente se recuperará pronto. Asentí. Me alegraba saber que ambos estaban bien. Pero decidí no sacarlos todavía. No quería pedirles nada. Primero tenían que recuperarse. Unos minutos después, Pikachu salió del área de recuperación. Caminó lentamente hacia mí. Durante un instante pensé que volvería a mantenerse lejos. Pero no. Pikachu dio un pequeño salto. Y se acomodó sobre mi hombro. Me quedé sorprendido. Era algo pequeño. Pero para mí significaba mucho. Al principio no quería ni caminar conmigo. Ahora estaba eligiendo estar a mi lado. Sonreí. Parece que estamos avanzando. Pikachu apartó la mirada. Pika. Me reí. Seguía queriendo fingir que no le importaba. Entonces una ventana apareció frente a mí. Sistema de evolución del entrenador cambio detectado. Vínculo, con Pikachu aumentado. Estado, primeros lazos de confianza establecidos. Afinidad. 94100. La ventana desapareció. Miré a Pikachu. La bola luminosa seguía bloqueada. Pero estaba bien. No quería obtenerla porque el sistema lo decía. Quería que Pikachu confiara en mí porque realmente lo sintiera. Misty se acercó. Bueno. Supongo que ahora sí deberíamos presentarnos correctamente. Sonreí. Tienes razón. Soy Ash Ketchum, de Pueblo Paleta. Mi objetivo es convertirme en maestro Pokémon. Misty asintió. Yo soy Misty, de Ciudad Celeste. Aunque debo admitir que mi primer día de viaje fue bastante extraño. Créeme. Respondí. El mío tampoco salió como esperaba. Ambos miramos a Pikachu. Aunque parece que algunas cosas salieron bien. Misty sonrió. Después recordó algo. Por cierto. Lo del Fearow gigante. ¿De verdad existe? Asentí. Sí. Pero no sé exactamente qué ocurre con él. Solo sé que es diferente. Más grande y fuerte que un Fearow normal. Misty parecía sorprendida. Nunca había escuchado algo así. Yo tampoco tengo todas las respuestas. Respondí. Por eso quiero aprender más. La noche, continuó tranquila. Hasta que una alarma comenzó a sonar dentro del centro Pokémon. Todos volteamos sorprendidos. ¿Qué está pasando? Preguntó Misty. Entonces una voz apareció por los altavoces. Atención. Se detectó una intrusión. Mi expresión cambió. Ya sabía quiénes podían ser. 3 figuras entraron por la puerta principal. Una chica de cabello rojo. Un chico con cabello azul. Y un Pokémon que caminaba sobre 2 patas. Prepárense para los problemas. Dijo la chica. Y más vale que teman. Continuó el chico. Ambos hicieron una pose. Para proteger al mundo de la devastación. Para unir a los pueblos dentro de nuestra nación. Para denunciar los males de la verdad y el amor. Para extender nuestro poder hasta las estrellas. Jessie. James. El equipo Rocket viaja a la velocidad de la luz. Ríndanse ahora o prepárense para luchar. El Pokémon que los acompañaba levantó una pata. Así es. Un Neogut que habla. Por un momento me quedé en silencio. Así que ellos también existían. El equipo Rocket. Pero rápidamente dejé de pensar en mi antigua vida. Esto no era una serie. Era real. Y ellos estaban poniendo Pokémon en peligro. No se van a llevar ningún Pokémon. Dije. Jessie sonrió. Miren eso. Un entrenador, pequeño intentando detenernos. James soltó una risa. ¡Qué adorable! Misty dio un paso adelante. Pues tendrán que pasar por nosotros. Saqué la mirada hacia Pikachu. Era el único Pokémon que podía luchar. Nidoran y Spearow todavía necesitaban descansar. Pikachu.
Pikachu saltó al suelo. Esta vez no dudó. Pika. La batalla comenzó. El equipo Rocket utilizó a sus Pokémon. Misty también participó. Pero Pikachu era diferente. No peleaba solo. Me escuchaba. Se movía conmigo. Ya no era un Pokémon que simplemente obedecía. Era un compañero. Pikachu, espera el momento. El Pokémon eléctrico esquivó un ataque. Ahora. Impact Trueno. Una enorme descarga iluminó todo el centro Pokémon. El ataque golpeó directamente al equipo Rocket. Esto no puede estar pasando. Gritó Jessie. Nuestro plan perfecto. Añadió James. Meowth. Y los tres salieron disparados por el aire. El equipo Rocket ha sido vencido otra vez. La tranquilidad volvió al centro Pokémon. Misty sonrió. Debo admitirlo. Tu Pikachu es impresionante. Miré a Pikachu. Lo hicimos juntos. Pikachu sonrió ligeramente. Pika. Después del problema, la enfermera Goy suspiró. Vaya día. Primero Pokémon heridos. Después un ataque de Spearow. Y ahora el equipo Rocket. Creo que todos necesitan descansar. Miró las habitaciones disponibles. Por suerte todavía tengo habitaciones libres. Nos entregó 12 aves. Esta será tu habitación. Después le dio otra a Misty. Y esta será la tuya. Misty tomó la llave. Gracias, enfermera Goy. Muchas gracias. Respondí. Entré a mi habitación. Dejé mi mochila junto a la cama. Revisé mis cosas. La Pokédex. Las Pokéball. Todo lo que representaba el inicio de mi aventura. Pikachu saltó sobre la cama y se acomodó cerca de mí. Lo miré. Hace unas horas no quería estar conmigo. Ahora estaba aquí. A mi lado. Buenas noches, Pikachu. Pika. Cerré los ojos. A la mañana siguiente, el sol iluminó Ciudad Verde. Preparé mi mochila. Revisé mis objetos. Mis Pokémon seguían descansando. Nidoran todavía necesitaba tiempo. Spearow también. No era momento de apresurarlos. Pikachu, en cambio, caminaba junto a mí. Misty salió del centro Pokémon. Frente a nosotros estaba el camino hacia Ciudad Plateada. El primer gimnasio. El primer gran desafío. Y una nueva etapa del viaje. Mientras Ash y Pikachu avanzaban por el camino, sin saber todos los encuentros que les esperaban más adelante, una nueva parte de su aventura Pokémon comenzaba a tomar forma.